Caída libre. Contemos un poco de historia de la caída libre. Se dice que para Aristóteles, los cuerpos más pesados en aquel entonces se suponía que llegaban al suelo antes que los más ligeros, es decir, que un objeto mucho más grande se suponía que era quien llegaría primero antes que un objeto mucho más pequeño. Muchos años después, Galileo Galilei plantea desde la torre de Pisa que al dejar caer dos esferas que tienen el mismo radio pero distinta masa, manifiesta que los cuerpos caen iguales independientemente de la masa. Esto prácticamente revolucionó la historia del movimiento de caída libre. Se define a la caída libre de los cuerpos como un movimiento vertical que realizan los cuerpos en el vacío, en donde se desprecia la resistencia del aire o cualquier otro agente externo. Por lo tanto, si dejamos libre a un cuerpo sobre la superficie terrestre, se dice que éste cae libremente hacia ella. Y eso ocurre porque existe una atracción desde la Tierra. Así pues, si nosotros consideramos dos situaciones en las cuales colocamos un objeto dentro de un recipiente que posee aire y colocamos dentro de él una esfera y una pluma, se podrá observar que los dos caen de diferente manera. Eso haciendo referencia a lo que decía Galileo de la resistencia al aire. En cambio, si tuviésemos la posibilidad de extraer mediante algún orificio todo el aire que estaba dentro del recipiente, se podría comprobar que efectivamente tanto una pluma o inclusive una hoja tranquilamente caen al mismo tiempo conjuntamente con una esfera. Esto termina manifestando que la caída libre vertical para alturas pequeñas con respecto al radio terrestre viene a ser prácticamente un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por lo tanto, más adelante se dirá que las ecuaciones que usamos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado es casi idéntico al movimiento de caída libre. Algunas fórmulas que se pueden plantear para la caída libre son aquellas que se pueden exponer. Suponiendo la tercera pregunta, luego veremos que esta prácticamente se termina descartando. Por lo tanto, se diría que todos los cuerpos que tienen este tipo de movimiento van a tener una aceleración dirigida hacia abajo, cuyo valor siempre va a depender del lugar en el que se encuentre. Dicha aceleración se conoce con el nombre de gravedad. La gravedad nosotros podríamos proponer para algunas situaciones, por ejemplo, para algunos planetas. Podemos observar cómo la gravedad cambia dependiendo de la fuerza de atracción que generen cada uno de ellos. Nuestro planeta Tierra se dice que genera una aceleración siempre constante de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Asimismo, pues nosotros podríamos observar que si ponemos en un lugar al planeta Tierra, se dice que existe una mayor gravedad cuando los objetos están más cercanos a los polos. Se dice que en el polo norte generalmente la gravedad genera una aceleración de 9,83 metros por segundo y a medida que se acerca hacia la línea ecuatorial, su valor va disminuyendo. Igual, si nos dirigimos hacia el otro polo de la misma manera, la gravedad sigue disminuyendo, aunque siempre se mantiene en el rango que nosotros consideramos de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Así también nosotros ahora vamos a trabajar en nuestro caso a las distancias ya no como tales, sino como alturas, puesto que el desplazamiento en este caso será vertical. De igual manera, como se ha manifestado, vamos a considerar para todos los casos una gravedad constante de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y de esta manera, si poseemos aceleración, nosotros vamos a generar un movimiento rectilíneo uniformemente variado.
Para eso nosotros podríamos proponer las siguientes comparaciones. Si para nosotros en el MRV la velocidad final era igual a la inicial más la aceleración por el tiempo, esta dicha aceleración que nosotros tenemos, podríamos automáticamente cambiarle toda aceleración por su valor de gravedad. A la gravedad nosotros los vamos a considerar siempre con la letra G. Por lo tanto, diríamos que la velocidad final está dada por la ecuación velocidad inicial más gravedad por tiempo. Si aplicamos el mismo principio para las demás ecuaciones aprendidas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos a obtener algo similar. Recordando además que la velocidad siempre se considera en su unidad de metros por segundo. Si la distancia antes era considerado como una velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, simplemente cambiamos la aceleración por su valor de la gravedad. De igual manera, la altura será representada en metros. Si nosotros vamos considerando cada una de ellas, podríamos obtener todas las siguientes ecuaciones, tanto para alturas como para velocidades y como para tiempos. El tiempo también sigue manifestándose en segundos. Para resolver los ejercicios que vienen a continuación, hay que considerar también si un objeto sube o baja, la aceleración sufrirá pequeños cambios de signo, puesto que si el objeto sube, estaría generando una desaceleración. Al generar una desaceleración, la gravedad tomará siempre un valor negativo, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. No obstante, cuando el objeto baje, su gravedad siempre será considerado con su valor positivo, puesto que al ser atraído hacia el centro de la Tierra, estaría generando una aceleración. Propongamos, pues, como conclusión, unas 3 leyes fundamentales de la caída libre. La primera, todo cuerpo que cae libremente siempre tendrá una trayectoria vertical. De igual manera, este objeto o este movimiento siempre será considerado como un movimiento uniformemente acelerado. Y de la misma manera, la gravedad al estar constante generará siempre una misma aceleración. Por lo tanto, propongamos el siguiente ejemplo. Galileo deja caer una esfera desde la cima de la Torre de Pisa que tiene una altura de 55,863 metros. Calcular el tiempo que habrá tardado la esfera en llegar al suelo y con qué velocidad pudo haber impactado dicho objeto en el suelo. Para ello proponemos entonces los datos. Como datos nosotros tendríamos que al dejar caer un objeto, su velocidad inicial será de 0 y su altura será de 55,863 metros. Para nuestro proceso, en primer lugar, para calcular el tiempo, vamos nosotros a utilizar la fórmula de la altura. Al usar la fórmula de la altura, nosotros sabemos que la velocidad inicial es 0. Al ser 0, automáticamente podríamos simplificar el primer término, quedándonos como la altura es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si nosotros procedemos a despejar, tendríamos que el tiempo estaría dada por la expresión 2 veces la altura sobre la gravedad. Si reemplazamos los valores, tendríamos 2 por la altura, 55,863, dividido para la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. De la misma manera, yo podría simplificar los metros con los metros. Y el segundo, al salir de la raíz, el segundo cuadrado se convierte automáticamente en segundos, obteniéndose un valor de 3,38 segundos. De la misma manera, si yo quiero calcular su velocidad final, esta será igual a la inicial más la gravedad por el tiempo. Tal como pasó en el apartado de la altura, yo podría tranquilamente simplificar el valor de la velocidad inicial.
Por lo tanto, tendríamos un valor de la velocidad final de gravedad por tiempo. 9,8 metros por segundo al cuadrado. Eso multiplicado por el tiempo, que es 3,38 segundos. De la misma manera, yo podría simplificar el segundo con el segundo al cuadrado. Automáticamente me quedaría la velocidad en metros por segundo, dándome un valor de 33,09 metros por segundo. De la misma manera, planteemos un objeto cuando sube. Sí podemos decir que el objeto, en este caso, lanzó una pelotita verticalmente hacia arriba con una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo estuvo la pelotita en el aire y qué altura logró elevarse? Para ello solo contamos con un dato, en este caso, que es la velocidad inicial. Para ello, nuestras incógnitas sería el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es aquel tiempo en el cual el objeto se mantiene en el aire. Y la altura que se va a elevar dicha pelotita. Para ello, nosotros tenemos que tener presente el siguiente gráfico. Vamos a tener dos momentos. Un momento cuando el objeto suba. Cuando el objeto sube, tendrá que llegar a un punto máximo donde su velocidad final se hará cero por acción de la gravedad. Esta velocidad final que se hará cero será una misma velocidad inicial cuando el objeto caiga, puesto que la gravedad es exactamente la misma. Por lo tanto, terminaríamos diciendo que el tiempo que tarde en subir va a ser el mismo tiempo que tardará en bajar, pues la altura que recorre es exactamente la misma. Para nuestro primer proceso, para obtener la altura, nosotros aplicaríamos la ecuación velocidad final al cuadrado menos inicial al cuadrado dividido para 2 veces la gravedad. Como la velocidad final en el instante en el cual el objeto llega al punto más alto es cero, podríamos automáticamente eliminarlo, quedándonos solamente con la altura, que es igual a menos la velocidad inicial, que es 10 metros por segundo, todo eso al cuadrado, dividido para 2 veces la gravedad. Como el objeto está subiendo, cabe recalcar que la gravedad tendrá que ser negativa. Menos dividido para menos se convertirá automáticamente la altura en un valor positivo, dándonos un resultado de 5,01 metros. Si hago exactamente lo mismo para obtener el tiempo, se dice que el tiempo que sube es considerado como un tiempo de máxima altura, es decir, el tiempo que le toma en llegar a su punto más alto. De igual manera, como su velocidad final es cero, podríamos simplificar el primer término y automáticamente tendríamos el reemplazo del tiempo máximo de menos velocidad inicial, que es 10 metros por segundo, dividido para la gravedad, que consideramos de igual manera en forma negativa. Menos dividido para menos obtendremos un tiempo positivo. El tiempo en alcanzar su máxima altura será de 1,02 segundos. Como se decía anteriormente, el tiempo que tarde en subir será exactamente el mismo tiempo que tarde en caer. Por lo tanto, diríamos que el tiempo de caída es exactamente igual al tiempo en el cual logró su máxima altura, de 1,02. Si tarda lo mismo en subir que en bajar, el tiempo de vuelo automáticamente será 2 veces el tiempo de máxima altura, es decir, 2,04 segundos. De esta manera, nosotros hemos calculado situaciones de caída libre. En este momento, nosotros podríamos decir que todos los resultados han sido obtenidos de una manera eficaz. No debemos nunca olvidar el valor de la gravedad cuando sube y cuando baja, puesto que de esa manera yo puedo evitar tener problemas en los signos, en especial cuando trabajamos con el tiempo.